El Bayern Múnich levantó la Supercopa de Alemania con autoridad. Nace una dupla que promete marcar época, Harry Kane y Luis Díaz. Una final que fue mucho más que un título. La noche alemana estaba cargada de expectativa. No era solo la Supercopa, no era simplemente un trofeo para inaugurar la temporada, era el escenario perfecto para presentar una sociedad ofensiva que podía transformar la historia del Bayern Múnich. En el Allianz Arena, ante más de 70.000 gargantas rojas, se escribió la primera página de un relato que promete capítulos gloriosos. El Bayern Múnich venció 2-1 al Stuttgart con goles de Harry Kane y Luis Díaz, pero lo que quedó en la retina no fueron únicamente los tantos, sino la química inmediata, casi mágica, entre el inglés y el colombiano. Kane, emblema de jerarquía, abrió el marcador con la frialdad que lo caracteriza. Díaz, en su debut oficial, firmó el gol de la victoria con la personalidad de un veterano. El Allianz explotó, y de repente, toda Europa entendió el mensaje: el Bayern ha encontrado una dupla letal. El estreno de Luis Díaz. Debutar en un gigante europeo nunca es fácil. El peso de la camiseta, la presión de la hinchada y la exigencia de los rivales suelen ser una montaña difícil de escalar. Pero Luis Díaz no se arrugó. Desde el primer minuto buscó el balón, encaró con valentía y se animó a retar a una defensa que jamás pudo descifrarlo. Su tanto, el segundo del Bayern, fue el premio a su atrevimiento. Una jugada rápida, precisa, en la que Kane bajó unos metros para pivotear, habilitó al colombiano y este, sin titubeos, definió con clase. El Allianz Arena vibró. Alemania entera lo sintió. La prensa alemana, exigente y crítica por naturaleza, no tardó en rendirse. Díaz juega como si llevara toda la vida en Múnich, tituló Bild al amanecer. El elogio que lo cambia todo. Cuando el partido terminó, los focos apuntaron a Harry Kane. El inglés, siempre sereno, habló con claridad. Luis es fantástico. Es un extremo muy bueno en el 1 contra 1, pero lo más importante es que busca constantemente el gol. Estoy seguro de que puede aportar entre 15 y 20 tantos por temporada. No es poca cosa que semejante goleador, un hombre que ha convivido con socios de todas las clases, diga eso en el primer día. Kane no suele regalar elogios. Y al pronunciar esas palabras, envió un mensaje al vestuario, a la Bundesliga y a Europa: este colombiano puede ser determinante, y yo quiero jugar a su lado. La frase encendió aún más la ilusión de los hinchas bávaros. El Allianz, acostumbrado a ídolos, ya había adoptado a uno nuevo en solo 90 minutos. Stuttgart, una víctima del ciclón. El equipo de Vincent Kompany intentó plantar cara. Presión alta, intensidad, valentía. Pero cuando enfrentas a una dupla que se entiende con miradas, la tarea se vuelve misión imposible. Cada ataque del Bayern llevaba la sensación inevitable de peligro. Kane retrocedía unos metros para generar juego. Díaz aparecía en velocidad por izquierda. Como si hubieran compartido vestuario por años. Como si el idioma del fútbol les bastara para entenderse. El Stuttgart descontó al final, sí, pero jamás dio la sensación de poder voltear el partido. El Bayern administró la ventaja con madurez, mientras en las gradas los hinchas coreaban un nombre que sonaba con fuerza: Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz. Una foto que puede ser histórica. El momento quedó grabado. Kane y Díaz celebrando juntos, abrazados, con la Supercopa en sus manos. Esa imagen recorrió el mundo en segundos. En Inglaterra, los diarios destacaron el nacimiento de una sociedad inesperada. En Colombia, la portada de los principales medios deportivos fue unánime: debut soñado, Díaz campeón y figura con el Bayern. Esa foto puede ser el inicio de una de las duplas más recordadas de la historia bávara. No se trata solo de goles. Se trata de química, de ambición compartida, de un hambre insaciable por conquistar Europa. Un mensaje claro a Europa. El Bayern Múnich no levantó solo una copa, lanzó una advertencia. Con Kane y Díaz juntos, el gigante bávaro vuelve a ser temible. El resto de la Bundesliga lo sabe. Y la Champions League, siempre en el horizonte, empieza a vislumbrar una amenaza. Los rivales entienden lo que significa. El Bayern no solo ha encontrado a su killer en Kane, sino también a un socio perfecto en Díaz. Dinamita pura. La Bundesliga tiembla ante la nueva sociedad ofensiva. El eco de la Supercopa todavía retumbaba en las calles de Múnich cuando en Dortmund, Leipzig y Leverkusen los análisis ya se multiplicaban.
Los rivales directos del Bayern miraban con preocupación no solo el resultado, sino la forma en que se dio. Porque la victoria ante el Stuttgart no fue casualidad ni un golpe de suerte, fue la evidencia de un equipo que empieza a ensamblar una maquinaria temible. La Bundesliga se caracteriza por su intensidad, por la presión alta, por defensas que no dan respiro. Sin embargo, en su primera prueba oficial, Luis Díaz demostró que tiene el físico, la velocidad y la valentía para soportar ese vértigo. Y más aún, para sobresalir en medio de él. Los números fueron claros, el colombiano completó un 92% de acierto en pases, ganó la mayoría de sus duelos individuales y, lo más importante, generó 5 ocasiones de gol además de su tanto. Para un debutante en una final, el impacto fue inmediato. El temor de los rivales. En Dortmund, los titulares de prensa reflejaban el nerviosismo. ¿Otra dupla histórica en Baviera? Ruhr-Nachrichten. Kane encontró socio en tiempo récord, Kicker. La Bundesliga ya empieza 0-1 contra el Bayern, Sport 1. El RB Leipzig, uno de los proyectos más ambiciosos de Alemania, también tomó nota. Su director deportivo comentó en una entrevista, si Kane y Díaz mantienen ese nivel, todos tendremos que redoblar esfuerzos. Es una pareja ofensiva que combina experiencia y hambre. No será sencillo contenerlos. La sinfonía ofensiva de Kompany. Vincent Kompany, el joven entrenador belga que asumió el desafío de dirigir al gigante bávaro, sabía que los ojos del mundo estaban sobre él. Su apuesta por un fútbol vertical, valiente y con libertad para los extremos parecía arriesgada. Pero la conexión inmediata entre Kane y Díaz le dio respaldo inmediato. El esquema no es rígido, Ken Ratrosiv recibe entre líneas, arrastra marcas. Díaz, por su parte, aprovecha los espacios, lanza diagonales y se mete al área con una ferocidad que sorprendió incluso a los más escépticos. Esa alternancia confunde defensas y abre posibilidades. Kompany lo resumió en la conferencia posterior al partido. Harry y Luis tienen naturalezas diferentes, pero se complementan. Uno fija, el otro se libera. Uno ordena, el otro desordena. Si mantienen esta conexión, seremos un equipo muy difícil de frenar. La hinchada empieza a soñar. El Allianz Arena es un lugar que no perdona la mediocridad. Los aficionados alemanes son exigentes, críticos, incluso con sus propias estrellas. Pero cuando aparece un jugador que combina atrevimiento, talento y sacrificio, el reconocimiento llega de inmediato. El nombre de Díaz ya se coreaba en los minutos finales del partido. En redes sociales, los hinchas comenzaron a bautizar la sociedad con nombres rimbombantes. Kane Díaz Express, la nueva dupla bárbara, dinamitadores del área. No faltaron quienes, con tono nostálgico, recordaron a las míticas parejas de ataque del Bayern, Müller, Hoeneß, Elber, Hanker, Lewandowski, Ribéry. Y algunos, con osadía, ya se atreven a decir que lo visto en la Supercopa puede superar aquellas historias. Europa observa en silencio. Fuera de Alemania, la noticia corrió como pólvora. En Inglaterra, donde Kane es venerado, sorprendió el entusiasmo con que elogió a su nuevo socio. En Colombia, la victoria fue portada en todos los periódicos deportivos. En España, Italia y Francia, los programas de tertulia dedicaron segmentos completos a analizar la dupla. Porque lo que ocurrió en Múnich no fue un triunfo cualquiera. Fue la proclamación de un mensaje claro. El Bayern vuelve a tener dinamita en ataque. Y en Europa, cuando el gigante alemán se pone serio, nadie puede estar tranquilo.